El Día de Muertos, costumbre cultural o principio de las Escrituras. El Día de Muertos, observado especialmente en territorios como México, Guatemala y otras regiones latinoamericanas, constituye un momento para rememorar a aquellos que han partido de este mundo. Esta festividad trasciende el simple acto de recordar. Está caracterizada por vibrantes ceremonias, ofrendas dedicadas a los difuntos e incluso desfiles que evidencian la fusión entre costumbres ancestrales y elementos del catolicismo. Pero emerge una interrogante fundamental. ¿Posee esta práctica algún fundamento en las Sagradas Escrituras? El Día de Muertos encuentra sus raíces en tiempos previos a la conquista, con fundamentos en antiguas ceremonias de pueblos originarios. A través de los siglos, tras el arribo de los conquistadores europeos y la implantación del cristianismo católico, esta conmemoración se metamorfoseó en una amalgama entre liturgias cristianas y antiguas concepciones sobre el fallecimiento. No obstante, al examinar la palabra de Dios, nos percatamos de que esta festividad no aparece mencionada ni ordenada en los textos sagrados. No existe ninguna fecha específica en el calendario bíblico destinada para conmemorar o interceder por quienes han fallecido. La perspectiva bíblica respecto al fallecimiento es sumamente transparente. Las Escrituras instruyen que la muerte representa un acontecimiento conclusivo en la existencia de un individuo y posteriormente viene el juicio. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, confirma esto, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No se describe un periodo intermedio donde las acciones de quienes permanecen vivos puedan asistir a quienes han partido. Sí, bien, el Día de Muertos posee enorme relevancia cultural y emocional para millones de individuos. Resulta esencial comprender que no se fundamenta directamente en las Sagradas Escrituras. La Biblia no impulsa ceremonias para interactuar con los difuntos o modificar su destino. Para los seguidores de Cristo que se apegan a las Escrituras, la concentración se centra en la resurrección y el veredicto divino, no en la noción de que las almas pueden recibir auxilio de los vivientes después del fallecimiento. Pero entonces, ¿cómo debemos enfrentar el recuerdo de quienes ya no se encuentran entre nosotros? Aunque la costumbre del Día de Muertos está repleta de simbolismo y expresión cultural, invariablemente debemos acudir a las Escrituras para orientar nuestras convicciones y costumbres. ¿Existe una forma bíblica de honrar a nuestros difuntos sin apelar a tradiciones que carecen de respaldo escritural? La respuesta reside en la esperanza que proporciona la Biblia, la resurrección. Jesucristo prometió que en un día venidero todos los fallecidos resucitarán y que habrá un nuevo inicio. Este es el auténtico consuelo que nos brinda la palabra sagrada. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre orar por los difuntos? La Biblia no contiene directrices ni mandatos explícitos para elevar plegarias por los fallecidos. Por el contrario, las enseñanzas bíblicas sugieren que el destino de cada individuo queda determinado tras el fallecimiento. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, en la parábola del rico y el mendigo, Jesús nos ofrece una visión de lo que ocurre después de la muerte. El rico, tras fallecer, ya no posee la oportunidad de alterar su destino ni puede ser asistido por el mendigo o cualquier otra persona viviente. La costumbre de orar por los difuntos, muy arraigada en el catolicismo, está vinculada más estrechamente con la doctrina del estado intermedio, concepto que no se menciona en las Escrituras. Según esta creencia, las almas que no están completamente purificadas atraviesan un estado transitorio donde pueden ser auxiliadas por las oraciones de los vivientes. Sin embargo, esta doctrina se desarrolló posteriormente y no se fundamenta directamente en las enseñanzas bíblicas. El énfasis de la Biblia está en la responsabilidad personal de cada individuo durante su vida terrenal.
Como se menciona en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo resalta que cada persona será evaluada por sus propios actos durante la vida, y no existen indicios de que las oraciones de terceros después del fallecimiento puedan modificar este veredicto. Aún así, la práctica de orar por los difuntos continúa siendo un componente significativo de la fe de muchos, especialmente en las culturas latinoamericanas. Sin embargo, es vital que los cristianos comprendan la diferencia entre costumbres culturales y enseñanzas bíblicas. Aunque puedan brindar consuelo, la verdadera esperanza cristiana reside en la resurrección y la vida eterna, no en la intervención de los vivos después del fallecimiento. Por tanto, al orar por los difuntos, las personas pueden estar expresando su amor y anhelo, pero es esencial recordar que, bíblicamente hablando, nuestra confianza debe reposar en el juicio justo de Dios y su promesa de resurrección para todos aquellos que depositan su fe en Él. El misterio del fallecimiento. ¿Qué revelan las Escrituras? La muerte es indudablemente uno de los mayores enigmas de la existencia humana. Cada cultura intenta enfrentar esta realidad de distintas maneras, y el Día de Muertos es un potente ejemplo de cómo muchas sociedades latinoamericanas intentan abordar este misterio. Sin embargo, ¿qué revela realmente la Biblia sobre lo que acontece después del fallecimiento? ¿Es la muerte simplemente un final o existe algo más allá? La Biblia ofrece varias pistas sobre lo que sucede tras el fallecimiento. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7 leemos: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Esto sugiere una separación entre el cuerpo físico, que retorna al polvo, y el espíritu, que retorna al Creador. El destino de cada individuo, entonces, está en las manos divinas, quien juzga las acciones y el corazón de cada uno. Jesús habló repetidamente de la resurrección y del juicio final. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Él expresó: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Aquí contemplamos la clara promesa de la resurrección, donde tanto los justos como los injustos serán resucitados para enfrentar el veredicto final. El Día de Muertos, sin embargo, tiende a percibir la muerte de una manera más inmediata e interactiva, con la creencia de que los difuntos pueden regresar o estar presentes de alguna forma en el mundo de los vivos. Pero según la Biblia, la muerte es un período de reposo hasta el momento de la resurrección. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, Pablo consuela a los cristianos diciendo: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». La muerte, según la Biblia, se compara con un sueño, donde los difuntos aguardan el llamado divino, el día de la resurrección. No existe ninguna indicación en las Escrituras de que los fallecidos estén conscientes de lo que ocurre en el mundo de los vivos o de que puedan interactuar con ellos de alguna manera. Por lo tanto, el misterio del fallecimiento a la luz de la Biblia no es algo que temer, sino una etapa temporal que culminará en la vida eterna o el juicio final. La verdadera esperanza del cristiano reside en la promesa de la resurrección, donde aquellos que duermen en Cristo despertarán a una vida renovada. ¿Están conscientes los difuntos? La perspectiva bíblica, una de las creencias populares en el Día de Muertos, es la idea de que los difuntos
pueden regresar o estar conscientes de las acciones de los vivos. Muchos creen que sus seres queridos fallecidos están observando y quizás incluso interactuando con el mundo de los vivos. Sin embargo, ¿encuentra este punto de vista respaldo en las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia sobre el estado de los fallecidos? En Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, leemos: «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol». Este versículo deja transparente que, según la Biblia, los fallecidos están inconscientes y no tienen más participación en lo que sucede en la tierra. Este pasaje refuta directamente la idea de que los difuntos puedan conocer o influir en los acontecimientos de este mundo. Según las Escrituras, la muerte es un estado de inactividad, un sueño profundo donde los fallecidos aguardan la resurrección. Esta creencia se ve reforzada por otros pasajes, como en Juan capítulo 11, donde Jesús se refiere al fallecimiento de su amigo como un sueño antes de resucitarlo. Aún así, la idea de que los difuntos pueden estar presentes entre los vivos es una parte importante de la tradición cultural en muchas sociedades latinoamericanas. Se cree que las ofrendas y altares construidos durante el Día de Muertos son formas de honrar a los difuntos, pero bíblicamente no hay indicios de que los fallecidos puedan recibir o reconocer estos gestos. En lugar de sugerir que los difuntos están conscientes o activos, la Biblia anima a los vivos a centrarse en la preparación espiritual durante la vida. Pasajes como Mateo capítulo 25, versículo 13, nos recuerdan: «Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». El enfoque de las Escrituras está en la vida presente y la preparación para el día del juicio, no en las interacciones con aquellos que han fallecido. Esta visión bíblica desafía muchas de las tradiciones populares que rodean el Día de Muertos, pero también ofrece una perspectiva de paz. En lugar de preocuparnos por la influencia de los difuntos, la Biblia nos llama a confiar en Dios y su promesa de resurrección, necromancia e invocación. ¿Qué declara realmente el Creador? La idea de comunicarse con los difuntos ha fascinado a la humanidad durante milenios. En varias culturas, incluidas algunas tradiciones latinoamericanas, hay quienes buscan respuestas y consuelo a través de la necromancia o la invocación de los fallecidos. Pero cuando examinamos la Biblia, encontramos advertencias claras contra estas prácticas. ¿Qué declara realmente Dios acerca de comunicarse con los difuntos? En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, encontramos una fuerte advertencia contra estas prácticas. «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». Aquí Dios prohíbe claramente cualquier intento de invocar o consultar a los difuntos. Esta prohibición está directamente ligada a la creencia de que solo Dios tiene control sobre la vida y la muerte. Buscar respuestas entre los fallecidos se percibe como una forma de desviar la confianza que debemos depositar únicamente en el Creador. La Biblia enseña que debemos buscar la sabiduría y el discernimiento del Señor, no de prácticas oscuras que pueden abrir puertas a influencias espirituales peligrosas. Además, la historia bíblica del rey que consultó a una médium para intentar hablar con el fallecido profeta, 1 Samuel capítulo 28, sirve como una fuerte advertencia. Aunque supuestamente el profeta fue traído de regreso, esta acción resultó en el severo juicio de Dios. Esta narración nos muestra que ni siquiera los monarcas estaban exentos de las consecuencias de violar los mandamientos
divinos sobre la comunicación con los difuntos. La necromancia o cualquier forma de invocación de los fallecidos está categóricamente condenada en la Biblia. Dios nos llama a confiar en Él y en sus planes para el más allá, en lugar de buscar respuestas en el mundo espiritual a través de prácticas oscuras. El enfoque del cristiano debe estar en la vida eterna ofrecida por Jesucristo y la esperanza de la resurrección, no en tratar de manipular o interferir en el destino de los difuntos. Por lo tanto, si bien algunas tradiciones culturales pueden incluir intentos de comunicarse con los difuntos, la visión bíblica es clara. Estas prácticas son peligrosas y desobedecen los mandamientos divinos. En cambio, debemos centrar nuestra fe y confianza en el Creador y su promesa de vida eterna. La resurrección, el verdadero fundamento de la esperanza cristiana. La muerte vista desde una perspectiva bíblica no es el final. Desde el Antiguo Testamento, la resurrección era una esperanza anticipada por el pueblo de Dios, pero fue a través de Jesucristo que esta promesa adquirió forma definitiva. La muerte y resurrección de Jesús transformaron completamente la visión cristiana del fallecimiento, brindando una esperanza que trasciende la tumba. Entonces, ¿cuál es el verdadero papel de la resurrección en la fe cristiana? El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús no solo venció la muerte, sino que Él es la resurrección misma y la vida. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Estas palabras fueron pronunciadas antes de que Jesús resucitara a su amigo, simbolizando que a través de Cristo, la muerte perdió su poder sobre aquellos que creen en Él. Este acontecimiento es uno de los mayores hitos de la fe cristiana. La certeza de que así como Jesús resucitó de entre los muertos, todos aquellos que depositen su confianza en Él también resucitarán en el último día. La muerte, que alguna vez fue vista como una separación definitiva, ahora es solo una transición temporal a la vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22, Pablo nos recuerda: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos». La resurrección de Jesús, por tanto, es la base de la esperanza cristiana. Si bien muchas tradiciones culturales que rodean el Día de Muertos se centran en honrar a los difuntos y mantener una conexión con ellos, la Biblia nos invita a mirar hacia el futuro, a la promesa de la vida eterna. La muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva existencia con Cristo. Por lo tanto, las tradiciones que implican intentar mantener comunicación con los difuntos o creer que todavía tienen influencia sobre los vivos pierden significado a la luz de la resurrección. El enfoque bíblico está en la nueva vida que Cristo prometió, no en permanecer estancado en el pasado. Los que murieron en Cristo descansan esperando el gran día de la resurrección, cuando todos serán transformados y recibirán cuerpos glorificados. Por tanto, el papel de la resurrección es central para la comprensión cristiana de la muerte. Jesús, al vencer la muerte, abrió el camino a todos los que lo siguen. Ya no necesitamos temer a la muerte ni tratar de aferrarnos a aquellos que han fallecido. En cambio, podemos confiar en la promesa de que un día, tanto nosotros como ellos, resucitaremos para vivir eternamente con Dios. ¿Cómo debemos afrontar la muerte según las Escrituras? Dadas todas las tradiciones culturales que rodean la muerte, especialmente en los países latinoamericanos, donde el Día de Muertos tiene un peso cultural tan fuerte, ¿cómo debemos abordar la muerte a la luz de las Escrituras? La Biblia nos ofrece un camino claro sobre cómo afrontar la pérdida de nuestros seres queridos y cómo debemos vivir mientras esperamos el gran día de la resurrección. Lo primero que nos enseña la Biblia es:
reconocer que la muerte es una realidad inevitable para todos. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Este ciclo de la vida es algo que todos enfrentaremos. La diferencia está en cómo elegimos vivir nuestras vidas en preparación para lo que viene después de la muerte. Si bien el Día de Muertos celebra la memoria de los difuntos, la Biblia nos anima a centrarnos más en el presente y en cómo vivimos nuestras vidas en el aquí y ahora. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo escribe: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La Biblia pone gran énfasis en la necesidad de aprovechar el tiempo que tenemos en la vida para reconciliarnos con Dios y vivir según sus mandamientos. También es importante señalar que la muerte, aunque dolorosa, no debe temerse para quienes tienen fe en Cristo. La promesa de la resurrección nos da la esperanza de que la separación actual sea temporal. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, nos consuela diciendo: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Además, el papel de los vivos, según la Biblia, no es tratar de interceder por los difuntos, sino vivir según la voluntad de Dios y cuidar de quienes nos rodean. Las Escrituras enfatizan la importancia de apoyarnos unos a otros mientras estemos vivos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos recuerda: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Debemos enfocarnos en amar, perdonar y servir, sabiendo que nuestra vida eterna ya está garantizada en Cristo. Debemos vivir con la perspectiva de la eternidad. En lugar de aferrarnos a las tradiciones que rodean a los difuntos, deberíamos esperar el día en que todos nos reunamos en la presencia de Dios. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, si bien el Día de Muertos puede ser una tradición cultural importante y respetamos a todos los que siguen esa cultura, la palabra de Dios escrita en la Biblia nos llama a centrarnos en la vida eterna que nos espera y a confiar plenamente en las promesas del Creador. La muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo en presencia divina. Si este contenido impactó tu perspectiva y deseas continuar explorando temas profundos como este, no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre compartimos reflexiones trascendentales sobre la vida, la muerte y lo que la Biblia tiene para revelarnos. Dale like a este video si te ha ministrado y comparte esta enseñanza con tus amigos y familiares. Ayuda a difundir estas poderosas verdades bíblicas. Escribe en los comentarios: confío en la promesa de la resurrección. Si este mensaje transformó tu entendimiento sobre el Día de Muertos y la verdad de las Escrituras. Mantente atento porque tenemos mucho más contenido revelador que compartir contigo en los próximos videos. El camino del conocimiento y la fe continúa aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final y nos encontramos en la próxima enseñanza que cambiará tu perspectiva. Que Dios te bendiga abundantemente.